Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Financiera. Es un gusto estar con ustedes. Una de las grandes ventajas que tiene las finanzas y la economía es que usted la puede implementar en todos los campos de la vida. Uno de ellos es en la salud. Y hoy tengo como invitado a una persona que vemos todos los días en Multimedios, después de la 1 de la tarde, que su cara fue de las más reconocidas, o es de las más reconocidas por el tema del COVID, y que yo lo traje hoy para que compartamos un rato, no solo del economista que él lleva adentro, sino de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, todos estos meses de pandemia y cómo lo hemos afrontado. Doctor Carlos Estrada, bienvenido al podcast de Salud Financiera. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y un saludo de verdad para todas las personas que tal vez van a aprovechar de este conversatorio, de lo que vamos a comentar, y te agradezco también porque, como bien lo decías, vistos de salud, voy a decirte la contraparte, la salud incluye la economía. O sea, uno no puede hablar de salud si vemos solo enfermedad, sino también a una persona integral, una persona que también en sus necesidades de trabajo y además, digamos, de poder interactuar en sociedad, en este año ha estado en ese reto, en donde hablamos de salud casi como sinónimo de virus o no, o de estar enfermo o no. Y yo creo mucho en el concepto de una salud integral que incluye, obviamente, aspectos económicos. Entonces creo que es bastante importante poderlo discutir y bueno, ojalá que podamos aprovechar. Doctor, nadie llega al éxito estando enfermo. Correcto. Nadie. Correcto. Si vemos, mucha gente me dice, pero Steve Jobs, no, a él le dio cáncer ya cuando él estaba en la cima. Correcto. ¿Verdad? Es muy importante tener salud para llegar a cumplir sueños, a cumplir metas, a cumplir anhelos, poderse realizar como persona. La vida nos cambió hace ya aproximadamente 15 o 16 meses. Correcto, más o menos, sí. Desde tu punto de vista, ¿cuánto nos queda? Sí, es una pregunta interesante porque casi que todo este año y medio hemos procurado, casi que mes a mes, tratar de contestar la fecha de límite, o sea, la fecha de cuándo se va a terminar. Pero yo te lo pregunto en el sentido de que veo que todos los días estamos recibiendo más vacunas, ya vemos vacunaciones masivas. Sí. Desde el punto de vista económico, uno dice, ok, somos un país muy pequeño, claro. 52.100 kilómetros cuadrados, sí. 5 millones de habitantes aproximadamente, y no estoy hablando de que estoy vacunando a China, Rusia o Estados Unidos, estoy buscando 5 millones. Sí, que son pequeños, exacto. Entonces, uno dice, bueno, ya son 15 meses, por Dios, déjenme salir, déjenme hacer la vida normal. Convivir. ¿Cuánto? Sí, realmente yo te diría que la respuesta no está en futuro, ya estamos conviviendo. Es curioso porque cuando uno habla de convivencia, yo más o menos como en el mes de octubre del año pasado, cuando estábamos con la ola, una segunda ola importante, yo hablaba mucho de convivir, o sea, inclusive invitábamos en los programas a que la gente saliera. Y estoy hablando de salir no solo en el hecho de salir de la casa, sino a tratar de interactuar. ¿Por qué? Porque la respuesta no está, creo yo, en un futuro. O sea, en pensar, bueno, en diciembre vamos a ser libres, o en octubre vamos a poder estar libres. No, tenemos que convivir desde ya. ¿Por qué lo digo? Porque curiosamente, aunque ya estamos evolucionando en vacunación, en nuevas modalidades, lamentablemente el virus sigue cambiando. El virus va a seguir cambiando. Y es un virus que nos está retando, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, a que inclusive las mismas vacunas haya que generar refuerzos, hay conceptos nuevos sobre las estrategias que ya logramos, que tal vez las mismas vacunas podrían no ser efectivas. Entonces la pregunta es, si hemos centrado tanto la cura en una sola estrategia, un solo medicamento, una vacuna, por ejemplo, ¿será que estamos cometiendo un error? La convivencia con el virus no es algo que yo esté inventando, ni que esté proponiendo al azar. Los suecos, como estrategia dijeron, expongamos a la población. Fue una estrategia muy agresiva, muy riesgosa, porque entonces la población susceptible en ese momento pagó el precio. Un porcentaje de la población falleció, ¿sí? Pero curiosamente Costa Rica, si uno hace un análisis frío, nosotros hemos tenido restricción vehicular, pero no restricción de movimiento. O sea, un tico podría salir de su casa a caminar, inclusive en los peores momentos de la pandemia, y podría movilizarse en diversos lugares del país. Entonces, nosotros realmente hemos logrado interactuar con el virus, hemos convivido con el virus desde el día 1. Solo que mentalmente, socialmente y especialmente estructuralmente, con todas las medidas, hemos ido generando una idea como de que el virus va a ser imposible como salir de él si no quitamos las medidas. Ve qué interesante. Las medidas son importantes como un tema inclusive hasta personal. Yo las veo como una norma personal de respeto a la otra persona. Mantener la distancia, lavarme las manos. En pleno siglo XXI hablar de lavarse las manos como si fuera algo obligatorio suena muy curioso.
La mascarilla en espacios cerrados, sí, pero especialmente el concepto de convivencia nace de entender que el virus va a seguir estando. O sea, si uno quisiera pensar en una pandemia como esta, pensando que va a desaparecer, cometemos un error. Con la pandemia del 2009, que fue con el virus de influenza, mucha gente ya lo ve como algo que pasó. Es más, sabemos que el virus de influenza circula en estos meses entre julio y octubre y para nosotros es normal. Es más, yo te digo virus de influenza y probablemente ninguna persona se asuste. Pero hablamos de COVID como es algo nuevo y lo vemos como algo de miedo, como un factor como que agrega adicionalmente que entonces tenemos que como liberarnos del COVID. No nos vamos a liberar del COVID. El COVID va a seguir estando ahí y va a seguir cambiando y mutando. Pero conceptualmente, ya en este momento la población del mundo, no solo en Costa Rica, del mundo, que está conviviendo con el virus, no es la misma con la que arrancamos en la pandemia. Esto es importante. Al tico le cuesta mucho tener memoria histórica. Yo creo que esto es importante. O sea, uno en este momento está hablando de una población costarricense que ya se expuso. Lamentablemente ya pagamos un precio también. Ya tenemos un porcentaje de la población que falleció. Eso no lo podemos evitar. Si hubo una causa directa por el COVID, ahí están. Pero los que estamos ahorita, en este momento, vos y yo acá, personas en casa que nos están viendo o inclusive que nos están escuchando, qué interesante. Yo soy una persona que está aquí y ya probablemente tuve contacto con el virus y no me di cuenta. Entonces, es convivir con el virus. Así como lo podríamos preguntar con influenza. ¿Cuántas personas en este momento ya han tenido contacto con el virus de influenza y no lo saben? Muchos. Pero esas personas que están ahorita interactuando se tienen que cuidar, como cuando nos cuidamos contra influenza. Pero no podemos vivir en función solo del hecho de que va a venir como una fecha de corte. Me decía un paciente hace una semana, doctor, yo quisiera ver un día como que abramos las puertas del país, como en Europa, que los españoles hicieron una gran celebración. Y digamos, irnos a la hispanidad todos a celebrar que ya se acabó la pandemia. Eso no va a funcionar así. Tenemos que convivir. ¿Qué significa convivir? Hacer esa fusión entre una enfermedad que existe, un virus que existe, pero que nosotros nos protegemos como sociedad y entendemos que el virus va a estar ahí para afectar al paciente susceptible. Por eso te digo, la historia es importante. Al inicio de la pandemia se enfatizaba mucho. Tenemos un grupo de pacientes que son susceptibles. ¿Por qué nos protegemos todos? Por ellos, no al revés. Esto es importante. O sea, no es que estamos cubriendo a toda la población, porque de pronto en Costa Rica cualquier persona puede ser enemigo del otro. O sea, por ejemplo, si no te has vacunado, ya sos mi enemigo. Si una persona tuvo COVID en tiempos de octubre, noviembre, el año pasado, hace un año, la persona que tenía COVID era un enemigo. No podemos convivir con ese concepto. Ese es un concepto que lleva bien a la idea de separación, aislarnos. Y que psicológicamente, que esto forma parte de la salud, psicológicamente está demostrado que un tercio, no estoy hablando de solo unos cuantos, un tercio de la población costarricense, en un estudio de la UNA, que eso se trabajó en una conferencia de prensa, está enfermo desde el punto de vista psiquiátrico, sea depresión, ansiedad, alrededor de ese tema. Y eso tiene que ver también con la economía, o sea, como sea, si tienen trabajo o no. Entonces, qué importante entender que esta pandemia, el gran peso que tiene sobre nuestra sociedad, además del tema de salud inmediato, también tiene que ver con la parte psicológica. La parte psiquiátrica, inclusive, de muchos pacientes que han perdido todo. Perdieron su oportunidad de trabajo, perdieron hasta sus familias. Entonces, es un eslabón que a veces queda como descubierto. Y especialmente en un escenario de pandemia, la palabra pandemia también cae muy pesado, cae sobre ese eje, que entonces cualquier paciente que escucha vacuna piensa que esa es la solución máxima y hemos visto pacientes vacunados que también se complican. O sea, al final de toda esta historia, en resumen, llevamos más de 15 meses y demás, donde entendimos algo que ya conocíamos, que era convivir con los virus. Esto no es nuevo. Mantener la distancia, parece mentira que no tomábamos distancia en un banco o en un lugar abierto, no tomar distancia con una persona que no conocemos. Bueno, ahora es una medida, pero debería haber sido algo más de nuestra forma de conducta. El lavarse las manos. En los años 90, con el tema del cólera, fue una educación que tuvimos masiva y la perdimos, la estábamos recuperando. O sea, yo invito más a la convivencia, pero dicho en el sentido de que cada persona tiene que mantener sus medidas en función de lo que llamamos convivir. No solo pensar en las medidas como un protocolo. Y te voy a dar un ejemplo puntual. Si una persona en este momento va a un restaurante, se va a comer un alimento con su familia, se tiene que lavar las manos, tiene que hacer todo un protocolo. Y a la hora de hacerle el pedido, llega el mesero y le estornuda en la cara. ¿Para qué sirvió el protocolo? Entonces, los protocolos son medidas, digamos, un poco más globales. Podemos verlas algo importante para poder manejar toda la pandemia. Claro, de parte de nuestras autoridades ese es el esfuerzo. Pero lo que va a quedar, y eso no lo vamos a quitar, es las medidas personales. Y ahí es donde yo hablo de convivencia. Y te lo digo, no lo estoy diciendo ahora, lo estoy hablando desde hace casi un año. El tema es que muchas personas han entendido en Costa Rica la convivencia como aislarme.
mejor me quedo en casa, no voy a compartir. Y eso, ahora sí me voy a meter en un tema tal vez más económico, no nos sirve. No nos sirve porque entonces si yo no salgo de casa, no voy a consumir, no voy a ser una persona económicamente activa, no voy a salir a trabajar. El tema del teletrabajo es interesante, pero también el teletrabajo en algunos sectores puede ser un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en atención al público, tal vez el volumen de trabajo no es el mismo. O sea, hay muchos elementos que cuando uno hace el gran engranaje de toda esta estructura, no es fácil tener a la población encerrada. Sería lo más práctico. Decretemos que en Costa Rica no salga nunca nadie más de su casa. Claro, todos encerrados. No nos sirve. Y por eso yo invito a convivir con el virus. Y lo digo desde meses atrás porque me parece que esa ha sido tal vez una estrategia que no hemos enfocado. Más bien se ha dado una idea de miedo al virus y más bien de no interacción. Y sí, es una interacción responsable. Lo voy a dejar claro para que no quede la idea que yo pretendo que todo el mundo se empiece a abrazar en la calle, ¿no? Pero sí que interactuemos de forma responsable porque entre más nos escondamos del virus, no vamos a lograr esta interacción sana y que además nos permita salir adelante, porque es una balanza. No solo quedarnos en casa, sino salir adelante. Doctor, usted tocaba un punto que de verdad lo tengo muy metido en la cabeza. Hace unos meses atrás, unos días atrás, no tanto, un par de meses, asistí a un concierto en un teatro aquí, ¿verdad? Totalmente legal y totalmente permitido. Claro. A la segunda canción, era un tributo a Boris Guerra, la gente simple y sencillamente se levantó y todo el mundo empezó a bailar, ¿verdad? Claro. Con la gente que yo iba, yo le decía, todo el mundo se empezó a ver raro, yo decía, entiéndame, han estado 15 meses encerrados y ya el cuerpo, ya la mente, ya el corazón mismo lo necesita, lo necesita. Usted hablaba del daño psicológico que ha provocado todo esto. Para mí es el daño más grande que el mismo virus. Claro que sí. Porque quitarle la libertad a una persona, quitarle el movimiento a una persona y ver un comportamiento atípico y contradictorio en muchas de las medidas, uno dice, ¿hasta dónde? O sea, yo sé que hay un virus, yo sé que el virus existe. Claro. Eso es una verdad que no podemos negar. Pero yo le hablaba a usted extra cámaras de que nosotros tenemos un esquema de vacunas desde que nacemos. Y vemos que la polio hasta el día de hoy existe. Y ahí está la polio y nos vacunamos apenas de niños. Está la varicela, está la viruela. O sea, eso está ahí, no lo pudimos erradicar, pero tenemos una vacuna. Muy probablemente la vacuna del COVID-19 va a estar dentro de ese esquema de vacunas, como está ahora también el de la influenza, y listo. Y la vida continúa. Correcto. El mundo siguió girando y yo necesito volverme a montar al bus. Claro. Entonces, es más el daño psicológico que otro, claro. Totalmente. Sí, hay un concepto que me gustaría compartir con ustedes, que es lo que se llama el sesgo de supervivencia. Que es interesantísimo porque con eso uno entiende. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones regresaban a los talleres, digamos, salían aviones de los alemanes, salían a batalla, regresaban aviones dañados, con, digamos, heridas de balazos en algunos sitios, en las alas, no sé. Cuando regresaban, muchos de los mecánicos decían, bueno, entonces tenemos que reparar estas zonas que son las más vulnerables, que es donde los morteros, los que están en artillería, están lesionando las alas o están lesionando la punta del avión. Hasta que llegó un ingeniero y les dijo, no, están equivocados. Porque en la estructura del avión, probablemente, digamos, en la cabina normalmente no había balas. O en la parte más trasera del avión no había balas. O sea, estaban íntegros. Y les decía, estamos equivocados. Porque estos son los aviones que regresaron. Los que no regresaron fueron los que lesionaron en esas zonas que ustedes ven limpias. Las que no tienen balas son las más peligrosas. Reforcemos las zonas que ustedes no ven lesionadas. ¿Por qué? Porque ese es el sesgo de supervivencia. ¿Cómo se aplica esto que me estás comentando? Es interesante que estamos ya casi a 2 años de este virus. ¿Okay? Los pacientes que están en este momento acá, y lo digo con un gran pesar, pero es así, muchos de los que están acá están porque otros ya no están aquí. O sea, hay personas que ya pasaron ese primer contacto con el virus, eran las personas más susceptibles, tanto en Costa Rica como en cualquier lugar de países del mundo que han tenido infección por este virus. Entonces, yo lo que pregunto es, en esta convivencia, como bien lo mencionabas, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tener un concepto donde estamos enfocados en una estrategia donde siempre el virus va a lesionar a todos?
recordemos que en este momento la población que se enfrenta al virus no es la misma con la que arrancamos la pandemia. Y muchos de esos pacientes susceptibles ya fallecieron. O sea que los que estamos aquí ahora son pacientes que tal vez están mejor de sus factores de riesgo, están mejor protegidos, o sea, son aviones mejor blindados en este concepto de esta parábola. Y curiosamente, nosotros seguimos buscando paliar los que están dañados. A eso me refiero con el sesgo de supervivencia. O sea, deberíamos enfocarnos entonces en entender que esos pacientes que fallecieron, o sea, los que ya no están acá, ¿qué tenían? ¿Qué tenían que los hizo fallecer? ¿Será que era una combinación de factores? Que ya lo sabemos, se sabe que el hipertenso diabético con enfermedad de corazón tiene más riesgo, o el obeso también tiene más riesgo, o el fumado. Pero son los factores que explican por qué ellos se complicaron. La pregunta es, ¿y el resto? Por ejemplo, en Costa Rica, solo el 1% de los pacientes se complica. De los que conocemos que han tenido COVID, ¿verdad? Solo el 1% se complica. O sea que el 99% de los ticos que han tenido COVID les ha ido bien. Bien en términos generales, o sea, no han fallecido. Algunos tal vez quedaron con algún tipo de síntoma, pero están recuperados. Esto lo digo porque si hacemos un gran avión en este tema de sesgo de supervivencia, entonces estamos enfocados en solo los que se dañaron por los balazos, o nos vamos a enfocar en el 99%, que repito, son los que conocemos, porque hay muchos chicos que han tenido COVID que no los tenemos en las estadísticas porque nunca consultaron, son asintomáticos. Entonces, en la estrategia que me planteas, claro, yo estoy de acuerdo en que tenemos que empezar a convivir, pero dejar siempre claro que este virus va a seguir estando acá. Y tenemos que enfocarnos en los que sí están aquí, en los que sobrevivieron. Y es que yo, por la profesión y por todo lo que ha pasado, claro, el tema del COVID prácticamente hay que manejarlo a diario. Claro. Entonces yo en el grupo de amigos y en los chats que tenemos ahí, yo les decía, maes, procuremos no tener factores de riesgo. Así es. O sea, enfoquémonos más en ver cómo, en mi caso, cómo bajo de peso, cómo regulo la presión, claro, cómo regulo el azúcar, y así me puedo asegurar de que si me lo van a pegar, poderlo resistir. Porque esto es como una lotería. O sea, uno sale y uno sabe cuántas personas puede uno ver durante el día y cuál de esas tiene el virus o no. Pero inclusive te diría algo diferente. Hace 10 años convivimos con el virus de influenza, que lo comentábamos antes de arrancar, y convivimos con él y era la misma lotería. Y todos los meses de julio, octubre tenemos picos de influenza de hace 10 años. Y siempre se ha enfocado en reforzar los factores de riesgo, que es algo que es muy valioso. O sea, realmente, ¿cuál es la única estrategia de prevención real contra este virus? El distanciamiento, sí, porque es un virus que solo se transmite entre humanos, que es una aclaración que ahorita voy a explicar, pero además que mis factores de riesgo estén estables. El mejor ejemplo, te lo voy a poner todavía más sencillo, un asmático. Yo me dedico a ver asmáticos, eso es prácticamente mi trabajo a diario. ¿Qué mejor paciente que un asmático? Porque si un asmático está mal, está con crisis, está con síntomas, si viene coronavirus, hace fiesta. Hace fiesta en el sentido que aprovecha y lo lleva a crisis. Entonces yo siempre me enfoco mucho en decirle al paciente, bueno, si usted está controlado, aunque venga el virus no va a pasar nada. Y los he visto, los he tenido en mi consultorio, pacientes que inclusive ya tuvieron COVID siendo asmáticos, no pasa nada. Ese es el enfoque. Entonces, efectivamente, yo siempre sumo el tema del sesgo de supervivencia en el sentido de que no estamos en el arranque de la pandemia, estamos ya a 2 años. Eso es también como ir madurando el concepto, 1. 2, nos hemos concentrado casi que de una forma masiva en la vacunación. Sí, es una buena estrategia, pero la inmunidad de rebaño no solo consiste en la vacunación, consiste también en el que ya tuvo COVID. El que tuvo COVID tiene anticuerpos. Y esos anticuerpos son anticuerpos que genera nuestro cuerpo contra todo el virus. Entonces, es una persona que está protegida. Persona que tenga COVID tiene anticuerpos. Y si tiene anticuerpos, va a tener una capacidad mejor de responder. Pero la pregunta es, ¿cuántos pacientes ya tuvieron COVID en Costa Rica? No lo sabemos. No hemos hecho pruebas de anticuerpos en la población, no lo sabemos. Me encantaría tener ese dato para poderte contestar hoy, que si por un tema de estadística tenemos solo un grupo que consulta de COVID, ¿cuántos no han consultado? ¿Y cuántos tienen anticuerpos y no lo saben? Te lo digo porque uno ve estas olas de comportamiento del virus y llamativamente, conforme va pasando la pandemia, no sé si lo has percibido, las olas cada vez son intensas, pero cada vez menores. Y eso está pasando en diferentes países. No es lo mismo comparar la ola, por ejemplo, de Italia a España al inicio de la pandemia, a la ola que puede generar el virus Delta en este momento en Estados Unidos. Por más de que tengamos casos, no son iguales. ¿Y por qué se da eso? Porque tenemos pacientes que van sobreviviendo y algunos ya tuvieron COVID. El problema es que esos datos no están ahí. La inmunidad de rebaño, que es el segundo factor, no solo depende de la vacuna. Y tercer elemento, lo que bien mencionabas, los factores de riesgo. Si yo tengo un paciente con factores de riesgo, el que sea, especialmente hipertensión, diabetes, que son los más frecuentes en la población, si los tengo controlados, el riesgo es menor.
O sea, si yo tengo COVID con una persona que tiene hipertensión diabetes, probablemente se complique menos. Entonces, la pregunta clave que yo siempre hago es, de los pacientes que han tenido COVID, inclusive algunos que se menciona que son sanos, ¿cuántos de ellos tenían factores de riesgo? Eso es un dato muy lindo porque uno podría construir lo que hablaba ahora de cuántos de esos aviones que han regresado, que los vemos, estaban con nosotros los que están aquí, pero los que se complicaron, ¿qué tenían? ¿Cuál era el factor principal? Inclusive te digo un análisis retrospectivo porque hemos tenido suficientes casos como para poder darle una alerta ya específica, decir, bueno, ok, tengamos cuidado. Por ejemplo, en niños. En Costa Rica, en niños, si se hace un análisis grueso, muchos de los niños que han tenido COVID, que se han complicado, tienen enfermedades crónicas muy graves, muy graves. Pero el niño, visto desde la pandemia, ha sido como una población como que no lo afectaba el COVID. Entonces, ahí es donde está el tema del sesgo de supervivencia. Si yo tengo un paciente que está más enfermo, es más probable que enferme gravemente. Y eso no podemos perderlo de vista porque si no, no vamos a poder convivir nunca con este virus. Dicho en una forma práctica, tenemos que llegar al punto de entender lo que bien mencionabas. El virus existe. Tendremos estrategias como, por ejemplo, la vacuna. Sí, genial, nos vacunamos dentro de un esquema de vacunación. Inclusive yo diría más que esquema de vacunación según la población, según el lugar. Por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla se aplica solo en ciertos lugares donde tenemos incidencias altas. En este momento, por ejemplo, Estados Unidos tiene un aumento de variante Delta, entonces vacúnese para ir a Estados Unidos. Si va a viajar a la India, vacúnese contra la variante que está en la India, pero no para ir a todo lugar. Porque si, por ejemplo, queremos ir a México o a Europa, no es el mismo comportamiento. El mismo Costa Rica es un país que, estrictamente hablando, tiene casos, pero no tiene tantos como tiene India. Entonces, esa es una forma tal vez un poco más de convivencia y que evidentemente no es algo que hacemos de la noche a la mañana, pero por eso es muy importante irlo señalando en el tiempo para poder ir como abriendo un poco el norte, me parece a mí, de no solo pensar en virus igual muerte, sino, bueno, virus existe, yo puedo protegerme con mis factores de riesgo controlados. Tengo que entender que la inmunidad de rebaño no solo es por la vacuna, esto quiero dejarlo clarísimo porque es un error conceptual desde el punto de vista técnico. Si yo hablo que solo con la vacuna puedo tener inmunidad de rebaño, cometo un gran error. Te lo digo inclusive porque ahorita en Costa Rica no hemos ni vacunado a la mitad de la población con 2 dosis. Y mucha gente ya estará haciendo análisis de, bueno, pues entonces Costa Rica va fatal. No, porque también tenemos los que ya tuvieron COVID, que son muchos. Y por eso uno puede ver la dinámica de Costa Rica y dice, qué curioso. Costa Rica, a pesar de lo que está pasando, a pesar de que no hemos vacunado tanta gente, realmente, si uno analiza los casos, aunque puede haber aumento, ¿no? Pero no estamos colapsados. Doctor, pues es que lo mío son los números. Sí. Y usted me está dando un número que no me preocupa. Sí. Más bien al revés, lo que me causa es una incertidumbre con todo lo que hemos pasado. O sea, de todos los casos que hemos tenido COVID, solo un 1%. Ese que se complica. Ese que se complica. Complica, hablemos de fallecer. Ajá. Podemos decir que un 5% es de que llega a cuidado intensivo, pero que muchos de ellos sí sobreviven, ¿verdad? Entonces, Sí. pero digamos un 1% fallece, exacto. De los que conocemos. Ok. ¿Verdad? Que eso es importante. Pero solo sí. un 1% de la población total de Costa Rica. Pero es menos de la población total, bueno, porque es el 1% sí, de los que sí consumen. Sabemos. Exacto. Okay. O sea, es menos del 1% de la población. Eso es un dato muy importante. Ahora bien, y es una pregunta que, si me equivoco, por favor, corríjame. Dale. Ok, usted es el especialista. Dale. Pero un 1%, y a ese 1% se le dice falleció de COVID. Pero si yo leo y analizo, la persona que fallece es porque tenía un factor de riesgo asociado o en muchos casos una enfermedad que en su debido tiempo también le iba a producir la muerte. Claro. Hablo de cáncer, hablo de diabetes y de inclusive gente que ha tenido 1 o 2 infartos, claro. Ya su corazón estaba muy débil. El COVID por sí solo, su virus mata o me acompaña o acompaña la enfermedad a la muerte. Esa pregunta para mí es la más importante de toda la pandemia. Y te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. SARS-CoV-2 es el virus, ¿okay? Es un virus respiratorio. Y está la enfermedad por COVID-19. Inclusive cuando uno habla de COVID-19, cuando uno lee en noticias o lo que busquemos en redes o en páginas de internet, COVID-19 es el nombre de la enfermedad por COVID-19. Esta diferencia es muy importante para entender la pregunta, porque yo puedo tener una persona que tiene contacto con el SARS-CoV-2. O sea, el virus llega, se multiplica y le activa una crisis de asma. ¿Okay? O le activa una descompensación diabética, o le activa una infección severa, pero que no es una infección severa o no es una enfermedad por COVID. Esto hay que aclararlo porque entonces, evidentemente, muchos pacientes que han tenido contacto con el virus tienen pruebas positivas, pero se complican de su enfermedad de base.
primer punto. Segundo, sí tenemos un grupo de pacientes que hacen neumonía por virus, que esos son un grupo muy pequeño, repito, probablemente ese 5% que mencioné ahora que van a cuidado intensivo, pero muchos de ellos tienen otros factores, o sea, van a ser hipertensos, diabéticos, que llegan también con otros factores. Entonces, aquí la clave es que una persona que tiene un factor de riesgo de peso, y esto estoy hablando desde el punto de vista médico-forense, médico-legal, la causa de muerte principal tiene que ser la causa que lo lleva a fallecer en el sentido de todo su complejo de enfermedades. Por ejemplo, con un cáncer. Si tiene un cáncer, la causa principal es el cáncer. El COVID podría ser un factor que lo precipita y se agrega como una causa, pero no es la causa principal de muerte. Esto lo digo porque entonces uno ve como en los análisis de las palabras son muy importantes. No es lo mismo decir falleció de COVID a falleció con COVID o falleció por COVID. Uno puede tener un paciente que fallece de cáncer, pero tenía COVID. Tenía la prueba positiva, tuvo una infección, pero fallece de cáncer. Ahora, puedo tener un paciente que sí fallece por COVID, que esos son los que te decía que usualmente hacen lesión, que se llama distrés respiratorio, terminan en cuidado intensivo en forma rápida, menos de 48 horas están ya con ventilación mecánica. Eso es una situación que no es la más frecuente. Y esto lo digo porque entonces hay que tener mucho cuidado en ese análisis. Y lo ideal, y aquí en el país se está generando, el problema es que realmente la información no ha estado tal vez actualizada, no sé qué está pasando con ese dato de la correlación clínica. Es una labor, es más, es una especialidad médica dedicarse a entender la causa de muerte. Y tenemos toda una comisión nacional que está determinando si las causas de muerte por COVID son todas por COVID o eran con COVID. Por o con, ¿ve la diferencia? Una palabra, una preposición cambia todo. Inclusive uno ve los reportes del ministerio y hablan de muertes relacionadas, ya le cambiaron la palabra. Me parece muy bien por respeto a esta relación de causa-muerte, porque la forma correcta de determinar si una paciente o un paciente falleció por COVID-19 como enfermedad es hacer una autopsia. Te lo digo así como es. ¿Por qué? Porque la única forma de entender si el pulmón se dañó agudamente por ese virus. Porque yo podría tener un paciente que tiene contacto con el virus, me hace un distrés respiratorio por otra causa y no puedo hacer la línea de cuál fue la causa real. Y lamentablemente las autopsias no han sido la estrategia, no por un tema que no se quiera hacer, quiero dejarlo claro. Es que a veces cuesta mucho en la logística de pacientes que fallecen a diario, pero es la estrategia más adecuada. Entonces, la respuesta correcta es que muchos de los pacientes que han fallecido probablemente sean con COVID. Como ya lo mencionabas, con causas de muerte principales que no podemos obviar. Y lo digo con el respeto a la enfermedad de base. Por ejemplo, si un paciente tiene un infarto, los infartos siguen siendo la principal causa de muerte cardiovascular, o sea, médica en este país. No porque llegara el coronavirus desaparecieron las causas de muerte, no desaparecen los accidentes de tránsito, no desaparece el cáncer, no desaparece la enfermedad cardíaca. Y eso es lo interesante, que entonces pareciera que COVID ha ido como tomando mayor importancia, sí, por un tema de relevancia nacional, pero también será que hay muchos que son con y los estamos traslapando con por. Es una pregunta que me encantaría contestarte con los datos reales, pero no los tenemos. Entonces, es que yo se lo digo, como digo, uno en esto tiene que estar empapado de las cosas, pero yo veo, y ya pasó, y no hablo algo que no esté documentado en periódicos y en noticieros digitales. Por ejemplo, hay un homicidio, llevan a la persona a la morgue, le hacen la prueba post-mortem, entonces ya no es un homicidio. Si dio positivo en la prueba, entonces es COVID. Entonces lo ponemos en la lista de COVID. Entonces, no murió de COVID, murió con. Exacto. Con COVID, no por COVID. Pero lo anuncian así. Sí. Entonces, yo digo, yo estoy de acuerdo, y sí he estado de acuerdo, en que hay que tomar medidas. Sí, claro. Eso estamos de acuerdo. Pero yo digo, ¿hasta qué punto las medidas que hemos tomado hasta el día de hoy son efectivas o no? Al principio de la pandemia dijeron, la mascarilla no sirve para absolutamente nada. Correcto. Hoy, todos con mascarilla, no entro a un restaurante si no estoy con mascarilla, no entro a un teatro, no entro a ningún lado. No puedo usar el carro tal día, pero sí puedo montarme un bus con 45 personas, claro, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué es más seguro que mi propio carro, donde va mi burbuja, donde va la gente de mi casa, claro, que montarme en un bus? Dice, no pueden circular después de las 10 de la noche, y uno dice, ¿qué será? Que el virus sale a partir de las 10 hasta las 5 de la mañana. O sea, sí. Medidas que uno dice no tienen una lógica, que me están afectando la economía de un país en forma directa,
y que muchas de ellas se contradicen. Usted me dice, tenemos que convivir con el virus porque ya convivimos con influenza y convivimos con un montón de cosas más. Y lo haremos siempre. Sí. ¿Verdad? Y eso se va a quedar. O sea, ya todo el mundo está claro que el virus se va a quedar. Entonces, ¿por qué no? Sí, te decía hace unos minutos que al tico, uno de los detalles que tenemos en general es que la historia como que la perdemos, como que se nos olvida lo que veníamos haciendo. Y en eso te resalto un detalle que mencionaste ahorita. Históricamente, al inicio no usábamos mascarilla, luego sí mascarilla. Y son temas que tal vez evolucionan, ¿está bien? Yo diría que la mascarilla fue una medida que se puede decir así, fue un poco tardía, y tenemos que decirlo como es, fue tardía, tal vez un poco sesgados por la Organización Mundial de la Salud, que fue tardío también en recomendarlo por muchos temas, hasta políticos, pero el punto es que sí llegó tarde. Países como República Checa lo tenían desde el inicio, hasta inclusive estructurado por ley, por decreto. Entonces, qué interesante cómo yo lo que creo que estamos ya invitados en esa palabra convivencia, sigue también, o va de la mano de una palabra que es cambiar o madurar los conceptos. Ok, vamos a ver, en Semana Santa hace un año, o sea, no esta semana, sino en el 2020, tuvimos una restricción donde todo Costa Rica se encerró. Lo decíamos ahora, se encerraron. Nos encerramos, cero movilidad. Ok, ¿y eso era viable en el tiempo? No. ¿No? Entonces, así como en Semana Santa entendimos que eso no era viable, porque 2 semanas encerrados no la podíamos tal vez medio mantener algunos negocios y demás, pero ya un mes cerrados, 2 meses cerrados o un año, hemos tenido personas que están un año sin trabajo, eso no es viable. Y el virus está cambiando. O sea, el virus va cambiando, nosotros tenemos que cambiar también. Y en eso, tal vez el concepto, me parece a mí como tema, es evolucionar las medidas según lo que estamos viendo. Es interesante que Costa Rica es de los pocos países que mantiene restricción diurna en el mundo, en función de el comportamiento actual. Si uno compara este comportamiento con hace un año, tal vez estábamos peor. Doctor, y otra cosa, y es que uno, ¿cómo digo? Lo bonito de las profesiones de nosotros es que uno es analítico, uno ve. Claro. Si tengo vacunas, lo más lógico es que yo llegue y diga, ok, señores de tal ministerio, ¿cuántos empleados tienen ustedes? Perfecto, aquí están las dosis de su ministerio. Tal empresa en Zona Franca, tome, aquí están las dosis. Entonces yo llego y hago que los empleados lleguen al lugar de trabajo y en una forma ordenada vacuno a todos en un día. Sí. ¿Okay? No los pongo a hacer filas de kilómetros que parece que está entrando uno a un mercado persa, ¿verdad? Sí. Todo el mundo aglutinado ahí, todo el día llevando sol. Y uno dice, pero me están diciendo que guarde distancia y mandan a toda la gente a una vacunación masiva. Entonces uno dice, ¿dónde está el control? Hay una contradicción de distanciamiento a propósito del objetivo. Exacto. Porque yo puedo hacer distanciamiento activo en función de evitar contacto del virus, pero si es para vacunación sí se pueden aglomerar. Es interesante. Yo te agregaría un detalle, y especialmente porque aquí sé que tal vez muchas de las personas que están escuchando esta conversación también están buscando estrategias para ver cómo reactivamos en ciertos lugares. Sí. Te voy a dar un concepto que me encantaría que lo entendiéramos desde el punto de vista técnico, como científico, como la parte biológica de comportamiento de respuesta inmunológica. Lo dije ahora, no hay respuesta más exquisita que la infección activa. Veamos así, me decías ahora, agarremos tal vez una empresa, a todos mis empleados yo los vacuno. Te propongo algo diferente. Hagámosles pruebas de anticuerpos a todos. Y no lo estoy diciendo yo, ya Alemania lo propuso. Alemania está proponiendo que entonces para movilidad dentro de sus ciudades se haga pruebas de anticuerpos. ¿Por qué? Porque si yo tengo anticuerpos fue porque ya tuve COVID. Y si tengo anticuerpos ya estoy protegido. Entonces, ¿para qué los voy a vacunar? Vacuno los que me hacen falta. Y es una prueba muy rápida. La prueba rápida es una prueba sencilla de hacer en el sentido que es un examen de sangre rápido. O sea, no tengo que hacer una PCR que es incomodísima y que es una prueba que para diagnóstico está bien, pero es una prueba que también tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque Costa Rica, estoy hablando de Costa Rica, no el resto del mundo, Costa Rica en este momento ya tiene casi 2 años de interactuar con un virus. La posibilidad, y lo estoy diciendo al revés de como lo dije hace 2 años prácticamente, la posibilidad de que haya un tico que no haya tenido COVID es tan baja, que más bien pensar que no haya una persona que haya tenido, al menos sin darse cuenta, sería una hipótesis rarísima. Hace 2 años era al revés, más bien los que tenían COVID eran los raros, porque eran pocos, pero ahora tenemos mucha gente que tal vez ya tuvo contacto. Entonces, ve qué interesante, en una estrategia empresarial, si yo quiero hacer una inversión buena, agarro mi población de trabajadores y digo, ok, de los que ya tienen anticuerpos, ok, ¿cuántos de ellos necesito reforzar con vacuna? Te lo digo porque eso sería un concepto más científico, pero esa no ha sido la estrategia. La estrategia se ha basado fundamentalmente en que haya vacuna. La vacuna es un medicamento
Y como medicamento, la idea es demostrar que hay una protección adicional, cosa que nos ha costado demostrar. Porque, por ejemplo, en este momento se sabe que contra la variante Delta, las vacunas actuales, o las que hemos hecho en la población, pierden una efectividad de casi un 30%. ¿Qué problema? Y estamos hablando de una tercera vacuna. Para paliar eso, para corregir ese problema, que eso es una gran preocupación a nivel internacional en este momento, porque los pacientes que ya vacunamos en Estados Unidos, en Europa, en demás países que ya están un poco más holgados desde el punto de vista económico, ¿qué hacemos con ellos? Y el ejemplo está en Estados Unidos, tienen un aumento de casos, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Será la estrategia dar una dosis adicional? Esa es la propuesta, pero habría que estar haciendo esto cada 3 meses. Y como bien mencionabas ahora, la idea es tener un esquema de vacunación que sea razonable. Y Costa Rica no es una potencia mundial. Con costos tenemos vacunas para llevar a la cuarta parte de la población bien vacunada. ¿Cómo vamos a estar vacunando con tercer dosis? O sea, en este momento, pensar en tercer dosis es como tratar de meter un gol en el tiempo extra si no hemos jugado el primer tiempo. Doctor, ¿sabe qué es lo que me da la impresión a mí? Que estamos vacunando por vacunar. Esa es la impresión que me da. O sea, no le veo que lleguen y en una conferencia de prensa me den resultados, me den números que me hagan demostrar por qué. Y lo veo así, porque seguimos con las mismas medidas. Bueno, en eso yo te diría que cuando uno toma una medida, como cualquier medida en general, hay que ver un resultado. Y esto lo digo desde el punto de vista inclusive de un objetivo de una organización. Yo tengo un objetivo, tomo una medida, tengo que ver un resultado. ¿Cuál sería el resultado? Los anticuerpos. Vuelvo a caer en el mismo punto que sigo yo de necio acá con este tema, pero es que a mí me parece fundamental. Si yo pudiera en este momento tomar a la población de Costa Rica y demostrar, porque no podemos hacerlo, pero lo pudiéramos hacer, y demostrar cuántos ticos, vacunados o no, tienen anticuerpos, podemos tomar otras medidas. Porque yo te podría garantizar entonces, bueno, entonces de mi población total, que son los sanos, los aviones que sí regresaron, qué importante, por eso te hablaba de sesgo de supervivencia, de esos aviones que sí regresaron, ¿cuántos ya vienen con anticuerpos? ¿Cuántos yo puedo permitirles que interactúen de una forma más razonable? Porque evidentemente las restricciones en el 2021, octubre de 2021, que viene pronto, cierre de 2021, ya están quedando muy desactualizadas con la realidad nacional. Eso es lo que tal vez me comentabas desde un inicio. O sea, no estamos en la misma realidad de hace un año. Hace un año, tener un cierre completo nocturno podría tener sentido, pero yo me pregunto también en temas de salud general, y todos los empresarios de temas nocturnos, de empresas que dependen, digamos, de bares y demás, van a seguir siempre con esa... Es que eso es lo que voy. Vea, y ahora vamos a meter, no sé, creo que 3,000 personas en el Estadio Nacional para ver a la selección. Ok. Sí. Pero yo digo, ok, juega la Sele, 3,000 personas, pero dígame cuántas casas no van a estar llenas el día que juega la Sele. Claro. Desde el punto de vista de conducta costarricense, ese partido que es el 5, me parece, el 5 de septiembre, ¿sí, verdad? Es un gran momento en la historia de la pandemia. Te lo puedo decir así. ¿Por qué? Vamos a hacer el ejercicio sin que sea aquí en Costa Rica. Hace un par de meses se jugó la Eurocopa. Hombro a hombro, aficionados en un mismo estadio. Lleno el estadio. Lleno. ¿Cuál es la señal que le envías vos a la sociedad cuando ves ese partido? Que lo vimos aquí en Costa Rica. Y mucha gente... Que se puede. Que se puede. Y si se puede hacer eso en un estadio, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué necesitamos para llegar o permitir, como bien mencionabas, llegar a ese punto? El partido de la selección de Costa Rica es un gran reto, me parece a mí, desde el punto de vista del momento histórico, las restricciones que tenemos, del comportamiento del virus en Costa Rica, no estoy hablando en otros países, en Costa Rica, para poder permitirlo. Me parece una estrategia que va a ser un reto porque lamentablemente no podemos saber, y eso te lo digo así, no podemos saber si esas personas que van a ir a ese partido, muchos de ellos ya tuvieron COVID o no, o si ya están todos vacunados. Qué difícil, qué difícil. Que a eso es lo que voy con lo que es el partido, y lo hablábamos fuera de micrófonos, y con esto quiero ir ya finalizando el tema, pues se me hizo cortísimo el tiempo. Dale. Pero vea, estamos en Costa Rica, tuvimos alrededor de 4 meses a 5 meses de diferencia entre estalla en China el virus y llega acá. Sí. Vimos cómo pasó de China, pasó a Europa. Vemos los estragos en Europa, pero aquí no había llegado. Si uno es buen administrador, usted dice, ok, me va a llegar y empiezo a planificar. Ya veo cómo se está comportando el virus en esos países, empiezo a ver. No lo hicimos. Llegó y nos dio. Hemos pasado prácticamente casi 2 años. Vemos la Eurocopa, como bien lo dice usted. Entonces, mi deber es
¿Qué hicieron ellos Claro. que no estoy haciendo yo para ellos ya estar en una normalidad? Pero tampoco lo estoy haciendo. Sigo cerrando, sigo con medidas restrictivas, sigo vacunando, pero mando a todos a vacunarse en forma masiva. Entonces siento que Costa Rica no ha aprendido todavía la lección. 2 años después, y siento que han sido 2 años de un duro aprendizaje, más duro de lo que pudo haber sido. ¿Me equivoco? Yo te diría que es correcto en el sentido, lo que estás analizando, en el sentido de que 2 años después, redondeémosle los 2 años, no podemos seguir en la misma línea. O sea, no podemos seguir en el mismo concepto del inicio de la pandemia. ¿Me explico? O sea, no podemos estar pensando que estamos al inicio de la pandemia. Y eso es lo que tal vez, en lo que me mencionabas, estoy completamente de acuerdo, en el sentido de que cuando vemos avanzar la pandemia, Costa Rica no es Estados Unidos, Costa Rica no es China, no es Europa. Somos un país pequeño, lo dijiste ahora, por área de superficie, por población. Y somos un país que en 5 millones de habitantes no limitamos movilidad, limitamos movilidad de carros, de vehículos, pero no limitamos movilidad de personas. Entonces el virus ha circulado lo suficiente como para en esta etapa, yo lo que apelaría es entender cuántos ticos ya tuvieron COVID, porque esa es la llave de lo que podemos llamar la libertad, si quieren verlo así, en el sentido de, entonces, adecuémonos al momento donde estamos. Y ese sería el aprendizaje de lo que no se ha podido tal vez engranar, porque sí, pareciera que 2 años después seguimos tratando como de paliar, no estamos, y lo voy a decir con una palabra un poco más de tu área, no estamos siendo gerentes, sino muy administradores en el sentido de paliar en el momento. Suben los casos, subo las camas, aumento la capacidad hospitalaria y me quedo esperando, pero no me voy hacia adelante. No veo a futuro. No veo a futuro como tratando de hacer un enfoque más gerencial en el sentido de, ok, pero ¿cuál fue el error que yo cometí? ¿Será que el error fue abrir fronteras tan temprano? ¿Será que el error fue no cerrar fronteras? Hace 2 años, El Salvador fue el primer país que le cerró fronteras a España e Italia. Lo hizo muy valiente. Le cerraron fronteras. Nosotros nos esperamos. Inclusive dijimos, no, ¿cómo vamos a cerrar fronteras a los turistas? Pobrecitos, tienen que venir acá. Y al mes estábamos cerrando. Te lo digo no por decir que se hizo mal en el sentido de que esté mal hecho, no, es que históricamente hemos tomado una serie de decisiones que me parece que en este momento es importante visualizarlas con un contexto diferente. Lo decíamos ahora, estamos en una etapa diferente de la pandemia, ¿sí? Tenemos un virus que ya circula, ni modo, ya lo tenemos que aceptar, ahí está. Y lo que tenemos que hacer es entender que el comportamiento de la población ya lo aprendimos, ya lo tenemos claro. Que las vacunas sean la estrategia de salvación, pareciera que no ha sido una estrategia que nos ha permitido, por lo menos a nivel de población, garantizarle a una persona que ya pueda salir a hacer todo. No, las estrategias son las mismas, es cuidarme con mis medidas personales. Pero tenemos que darle mucho énfasis a los factores de riesgo, como lo hemos hecho desde los últimos 10 años, y lo voy a decir como una especie de, tal vez, de enfoque importante, conviviendo con el virus. Y lo digo con todo el cariño del mundo en el sentido de que no es pensar que el virus no existe, es convivir sanamente y permitiendo lo que hablabas de esa estructura que no sea tal vez como actualizado, permitir a esa estructura poder salir en una forma reglamentada además, pero entendiendo que Costa Rica no es Estados Unidos, no es otro país, somos Costa Rica. Y este país ha tenido la virtud, tal vez la suerte, la bendición, diría yo también, de que no hemos logrado tener un escenario catastrófico real. Esto lo digo así. ¿Por qué? Porque tenemos una curiosidad, estamos muy aislados del mundo. Lo dijiste ahora, el virus llegó muy tarde. ¿Por qué? Porque los relevos en escalas para llegar a Costa Rica son muchos. Los enfermos, los sesgos de supervivencia se iban quedando en España, en Estados Unidos, en Panamá, antes de llegar a Costa Rica. Costa Rica está muy blindado, por eso estamos tan bien, pero eso no podemos desaprovecharlo. Y repito, y como tal vez como un cierre interesante, yo considero que el error, si no puedo verlo así, es el sesgo de supervivencia. Dejar de enfocarnos en el paciente que está bien. Los que regresaron están bien. Enfoquémonos en los que fallecieron en el sentido, bueno, si esos fallecieron, entendamos que ya están ahí. ¿Por qué fallecieron? Estudiarlo, genial, para entender el virus, adelantarnos a lo que viene y permitirle a los que regresaron, a regresaron a los talleres, salir, seguir trabajando, porque por algo regresaron, por algo están aquí con nosotros. Y eso creo que es la llave. Y te lo digo desde el punto de vista tanto de salud, no solo como virus, sino a nivel integral. Porque decía Maslow, que es una pirámide de necesidades biológicas, el primer eslabón de la pirámide es tener salud en el sentido que yo pueda tener mis necesidades fisiológicas, pero el segundo es poder trabajar. Y claro, la salud no es solo no tener COVID, es poder salir a trabajar, tener mis ingresos, poder comprar las cosas de la casa. Eso es salud también. Y yo creo mucho en el concepto de salud integral. Así que esa es como tal vez la perspectiva que yo quería darte, ¿verdad? Doctor,
una segunda parte después. Claro que sí. Listo. Claro que sí. Amigos de Salud Financiera, nos vemos.